Muy buenas, gente. Se ha hecho viral un debate sobre si One Piece es o no es político. Y hoy vengo a hablaros la que para mí es la respuesta. Bastante sencilla, por cierto, sobre por qué esta afirmación es correcta o incorrecta. Antes de empezar este vídeo, un pequeño disclaimer de que no quiero focalizar en nadie. Y que los ejemplos que voy a poner sobre gente que ha puesto tweets, en concreto, es porque me sirve para hablar del tema general, o porque son relevantes. Centrémonos en el tema a debate sin insultar a nadie. Los orígenes de si una serie o no es política no son nuevos. Desde hace unos años todo lo que tiene que ver con política es despreciado y obviado voluntariamente para justificar que las películas o series de antes son asépticas, sin carga política, ni ideología, ni mensaje. En cine, que también trato en el canal de Cinegol, que os dejo en la descripción, la gente piensa que toda la política que hay actualmente en el cine es de nuevo cuño, y culpa de la agenda woke. Coged películas antiguas y mirad cómo esto no es nuevo. ¿O acaso The Reader no tiene política? Por cierto, peliculón de Ralph Fiennes. ¿O acaso Rocky o Top Gun no tienen carga política? ¿No recordamos Rambo, creo que la parte 3, con el conflicto de Afganistán? Esas películas están desde hace 50 años, pero es más, también veo cine clásico, y tenemos el nacimiento de una nación, donde cierto grupo con problemas con la gente con exceso de melanina salió reforzado, o las consecuencias del feminismo de Alice Guy, de 1915 y 1906 respectivamente. E incluso algunas de las vistas de Lumière tienen carga política, porque buscan representar la realidad, y eso en esencia es político. Esto no es solo algo del cine, también lo encontramos en otros ámbitos artísticos, como la pintura, literatura, o en un ámbito que a mí me gusta personalmente, me encanta, solamente hace falta ver WWF, es decir, la lucha libre, en los años 80-70, y cómo metía ideología y política por todas partes. Buscad The Iron Sheik, buscad a Nikolai Volkov, o el papel que tenía Hulk Hogan como ídolo americano. Todo es política. Aristóteles, si bien es cierto que en el contexto griego de la polis y la participación en la política, nos hablaba del homo politicón. Posteriormente Santo Tomás de Aquino también recoge este pensamiento, entre otros, que lo han analizado con diferentes posturas a lo largo del tiempo. Todo lo que envuelve el ser humano es inherentemente político, porque el ser humano es político por naturaleza, y esta faceta lo alcanza todo. De hecho, aunque quizás pueda existir algún producto no político intrínsecamente, sin ideología o sin carga de mensaje, dudo mucho que, en primer lugar, sean muchos, que aunque el producto mismo no tenga nada de ese estilo, el autor no tuviese ningún interés en hacerlo, o que indirectamente no sea susceptible de hacer una lectura de la obra, y poder sacar algo, incluso aunque sea algo con sesgo. Ahora bien, el anime, como arte, forma de expresión y producto humano, ¿se salva de tener política? Pues tampoco se libra. ¿Acaso alguien puede negar la carga política e ideológica de Studio Ghibli, la ley de Ueki, Gachiakuta, en animes más recientes? En este canal hemos visto o veremos muchas series que tienen carga de ese estilo, y se ven muy sencillo. Naruto, por ejemplo, otro gran anime, tiene una tremenda carga política. Danzo es el ser político villanesco por naturaleza, dentro de la Villa de la Hoja. De hecho, tiene ojos incrustados en su propio cuerpo, prueba de ello. Code Geass es un anime con tremenda carga política, que se basa básicamente en una conquista de dominación mundial por parte del Imperio Británico, la venganza por parte del protagonista desde la Zona 11, es decir, Japón, que tiene una carga de colonia y de búsqueda de independencia y de libertad. Es que eso es intrínsecamente político. Los mensajes de Akira, la historia de Hiroshima, y un largo etcétera en animes. Entonces, ¿cómo es posible que nos cueste tanto reconocer que un anime como One Piece tiene política? Este debate no es algo nuevo, no surge de un tuit del Quinto Emperador, que es una figura que hablaremos después, y que ha sido posiblemente lo más viral de este momento, no surge del tuit en el que cita, ni surge tampoco hace unas semanas del tuit de Zeira, tweet que, por cierto, responde a otro que habla de fachas fan de One Piece y que es el siguiente. Qué putísimo pesado mezclando One Piece con política e ideologías, en serio. Que si rojos, que si fachas, que es una putísima serie de dibujitos. Dejad de usar la serie para comentar vuestras mierdas, me la suda la política y las ideologías de quien sea. Dejadme ver a mi Luffy comer carne y pegar puñetazos tranquilo, coño. Y que de forma muy irónica y jocosa, al final, allá de buscarlo, me sale debajo de un tuit de hace 4 años donde habla de la era de la petería y la era política. Aunque quizás esto sí haya sido el origen del debate actualmente. Sin embargo, esto ya salió hace tiempo. De hecho, sí hubo un tuit hablando de que One Piece era un anime libertario y que Luffy votaría a Milei. No es este que pongo en pantalla, pero es un ejemplo de eso. Siendo este de hace casi un año, unos meses. Ese es el origen, por lo menos, hasta donde sé y recuerdo de todo el debate. Aunque para mí no sea una visión correcta de la obra, el debate no es ese, sino si es político o no, y si tiene o no política. Además, la lectura que se puede hacer, que aunque haya puntos objetivos puede ser subjetiva, y puede ser subvertida en algunos conceptos. Un anime que tiene estas imágenes a lo largo de toda la obra, que iré poniendo en pantalla, como por ejemplo, con los Tenryubitos y el momento en el que el Tenryubito lleva esclavos y Luffy le pega una hostia, y que se basa en la libertad individual, colectiva, la amistad, la lucha contra la esclavitud, contra castas sociales y diferencias raciales, contra el gobierno mundial como enemigo, con un protagonista, con el padre y el hermano, aunque en este caso sea hermano de Sake,
sean revolucionarios, y con mil cosas del estilo es imposible que no sea político. Además, y esto lo he descubierto porque le han puesto de vía todo este follón con Oda, es que tiene una foto del Che en su cuarto. ¿Cómo no va a ser político la introducción y desarrollo de personajes como los Okamas, que por lo general suelen ser alivios cómicos y que aquí se les trata de una forma bastante interesante, bastante más decente que el resto, con desarrollo y con cierta emotividad, y que cuando sale algo no normativo en 0,5 segundos tenemos a gente hablando de inclusión forzada? ¿Cómo One Piece no va a ser político? El tuit de Quinto Emperador es el siguiente: One Piece ha creado un mundo tan completo y vivo que en este incluye circunstancias políticas, revolucionarios, opresión de un gran gobierno, la libertad de los piratas, la oligarquía y monopolios, etc. Pero esto no hace que la obra sea política, como si Oda fuese liberal, comunista o anarquista. La obra simplemente es tan completa que narra un mundo donde existe la filosofía, la política, los sueños, la guerra, la esclavitud, la amistad y todo lo que vivimos en nuestras vidas. Porque Oda no ha creado una historia que sucede en un mundo, sino que Oda ha creado un mundo donde suceden muchas historias. Eso es One Piece. Sinceramente, y teniendo en cuenta que yo aprecio mucho a Quinto, en mi opinión, lo que dice es un sí que es político, pero no voy a decirlo. Porque por algún motivo está mal visto decir que algo es político. Porque el concepto político de producto está muy asociado en redes a la izquierda, y entonces todo lo que lleve política es caca. Es como si no hubiese un enorme espectro político en todas las obras que pueden ir de un extremo a otro. También está el punto de que hablar de política es el mayor vertedero que puedes encontrar en Twitter, por lo politizado que está. Pero aún así, no puedes obviar la naturaleza de una obra. Quinto habla de esclavitud, Quinto habla de guerra, Quinto habla de política y habla de filosofía. Y encima habla de que todo es lo que vivimos en nuestras vidas. Todo eso, efectivamente, es política. Y por tanto, al ser todo eso política, el mundo de One Piece trata la política. Y One Piece es un manga y un anime político. El propio Quinto reconoce todo esto en su tweet. Pero luego también parece despojar de toda ideología al propio Oda, teniendo en cuenta la foto que hemos visto del Che, y que incluso, aunque usase esa imagen como diana para los dardos, por odiar al Che, él también tendría ideología. Existe esa corriente de separar obra de autor, que casualmente eso solamente funciona en casos en los que no nos interesa. Para otros casos el autor es fundamental, y hay que ligarlo a la obra. El autor carga su sesgo ideológico en la obra desde tiempos inmemoriales, porque trata X temas desde su prisma. Los malos tienen una carga que el autor ve negativa. Los héroes ensalzan virtudes. En series más grises tenemos desarrollo de diferentes temáticas, en base a forma que ha entendido el autor de darlas. ¿Cómo vamos a quitarle a Tolkien El Señor de los Anillos y quitarle toda la carga de ideología cristiana y del concepto de política que tiene Tolkien? ¿Cómo vamos a alienar una obra de esa manera, despojando todos los mensajes que el autor manda voluntaria o involuntariamente en dicho producto? Es bastante sesgada esa visión, sinceramente. De hecho, el propio Quinto Emperador tiene un directo con Juan Ramón Rayo, hablando, según la descripción, de la estructura política de One Piece y de la libertad, y en su tweet reconoce que además de política tiene filosofía y mil cosas, diciendo independientemente de que le ponga la carga política a un lado o a otro, y que pueda tener una ideología que no comparto, eso no es realmente el debate. Y al final acaba diciendo lo que dice todo el mundo: One Piece es político pero sin decirlo. Joder, se hasta leído con todo esto que Luffy tiene el cumpleaños del 5 de mayo y que ese día es el nacimiento de Karl Marx. O tiene portadas de este estilo, que me parece lo menos sutil que he visto en mi vida. Que sale Caribou, de esta manera que parece el Che, y te habla de proletariado y revolución. Un amigo mío me planteó una cuestión muy curiosa, y me parece interesante traerlo aquí. ¿Cómo resumirías One Piece? ¿Como un anime de piratas o como un anime de política? La respuesta es muy sencilla, es un anime de piratas. Pero yo creo que hay un problema, y es que la gente no entiende que la diferencia en ser un anime político a ser un anime de política. No hace falta que Luffy salga diciendo que el PSOE gasea Barabasta para que sea político. No tiene que salir Zoro pidiendo salvar el Valle de los Caídos para que sea político. Oda no tiene que hacer un arco en el que Nami se afilie a su mar para que sea político. Oda simplemente te cuenta una historia, y esa historia tiene carga política. En algunos casos más sutil que en otros, pero también la tiene. Por último, es lícito que la gente quiera obviar toda la política que tiene una serie, porque simplemente o se nos pasa en algunos casos, o no queremos analizar una obra hasta el milímetro, porque solo buscamos entretenimiento. Pero que X persona no vea no quiere decir que One Piece, en este caso, no tenga ese trato político. Tampoco veo bien algunas críticas que van al insulto, aunque creo que objetivamente no tengan razón. También es verdad que la defensa, con algunos argumentos de autoridad, que hacen algunos es bastante lamentable, como por ejemplo cuando dicen: como tengo X suscriptores, ¿crees que no entendería lo suficiente One Piece como para tenerlos? Bueno, pues objetivamente sí, creo eso, porque a la vista está y hay gente que ha despojado completamente toda la carga política de One Piece, y ha dejado un cascarón vacío de golpes, humor y Luffy comiendo carne. Que si esa es la serie que quieres ver, está perfecto. Pero eso no es One Piece en su plenitud. Otro take que dijeron es que si todo es político, entonces nada es político. Porque no sería especial. Esto no tiene sentido. Por definición, si todo es político, aunque sea redundante, todo es político. Y efectivamente no es especial por tener política, ni por ser político. Pero es que ese no es ni el objetivo de la política, ni tampoco es el debate. One Piece es especial por todo lo demás, no solamente por la política.
porque puedes tratar la política y hacer una serie de mierda. Pero en este caso han hecho posiblemente una de las mejores series de la historia, con un worldbuilding increíble. No entramos en qué lado es la carga política, sino si tiene o no carga política. El tema, como digo, es que no sabemos diferenciar entre obras que van de política y obras que son políticas. Y sobre todo que parece que da alergia decir que algo es político. Además de que en algunos casos una fragilidad brutal que manifiesta que te hace tirar de argumentos de autoridad que a la vista está que no tienes, ni te hace infalible para opinar. Porque sinceramente he leído algunas cosas que son una salvajada. Dejadme en los comentarios qué os ha parecido, qué opináis del tema, e intentemos llevar esto con respeto, aunque sea un tema muy candente y que posiblemente no consigamos llevarlo con respeto. Pero bueno, intentémoslo por lo menos. Nada más que decir, nos vemos en el siguiente vídeo, hasta la próxima y adiós.